Perfecto. Acabamos de iniciar la grabación de la tutoría, la primera tutoría online que tenemos del semestre del curso de álgebra clásica. Y les comentaba cómo el sistema que vamos a hacer en esta tutoría. Les preguntaba si habían tenido un preuniversitario intensivo. Yo sí tuve un preuniversitario intensivo. Entonces, ¿cuál es el Intensivo, sistema de un creo que preuniversitario no, pero intensivo? sí tuve preuniversitario el año pasado. ¿Intensivo? Eso es. No sé si era intensivo o no. Lo tuve, supongo que no, porque lo tuve durante todo el Ah, año ese es y anual, el regular. No, el preuniversitario intensivo se hace a mitad de año. Entonces, ¿en qué consiste un sistema de un preuniversitario intensivo? En que vamos viendo ejercicios y con los ejercicios vamos desmenuzando la materia, ¿se entiende? O sea, vamos a ver ejercicios sin resolver, sin resolución, y a medida que en ese ejercicio yo les voy comentando la materia y les voy ingresando contenido, ¿sí? Pero son ejercicios reales de controles de entradas reales de semestres anteriores, ¿va? Entonces, eso vamos a hacer. Voy a ahora mostrarles un control de entrada sin resolución, sin resolución, y de ese control vamos a ir desmenuzando la materia. Bueno, ok. como les dije, cualquier duda, consulta, me van comentando de inmediato. Y esa es la idea. Perdón. Y esa es la idea principalmente de este tipo de tutoría, que por eso les pregunté si tenían micrófono, para que inmediato la hagan por micrófono. A mí me gustaría, dentro de lo posible, si pudieran tener una webcam para poderles ver el rostro. Por eso a mí me gustan las tutorías presenciales porque les puedo observar el rostro y saber si están entendiendo. Porque de verdad, esa cara de duda que a veces ponemos es inevitable. Nadie la puede evitar, de verdad, se nota mucho. Entonces, a mí me ayuda mucho porque me guío mucho por el lenguaje corporal que ustedes me comunican. O sea, cuando veo esa cara de duda, yo digo, a ver, ¿cómo están? ¿Cómo sienten? Pero como no lo noto ahora, entonces voy como avión. Entonces, por eso me interesa que eh, pasemos a la otra comunicación, que es la comunicación verbal. Que ustedes me digan inmediatamente por micrófono, esta parte no la entendí y esas cosas. Bueno, entonces les voy a proyectar pantalla. ¿Se logra ver el control de entrada? Sí, sí se ve. Perfecto. Perfecto. Veamos. Ah, este es de la clase 5. Cierto, les van a evaluar la clase 6. Veamos. Ver el control de entrada de la clase. Este es el control de salida. Déjeme ver el control. A ver. Déjenme encontrar el control de la. Ahí está. Perfecto. Sí, la verdad es que me estuve consiguiendo con varios compañeros información sobre el curso, así que, porque ya me veía venir esto, así que quería, mientras más rápido nos adaptemos, es más fácil adaptarse, o sea, mientras más eficaz se dé, mejor. Ahora sí, ¿se logra ver el control de salida de la clase 6? Sí, sí, sí se ve. Perfecto, solo con mirarlo, ustedes lo logran ver muy bien, logran leer el ejercicio, ¿cierto? Dale, está HD. en HD, perfecto. Ahí está, sin solucionar. Perfecto. Igual de todas formas vamos a desmenuzar la materia. ¿Podrían resolverlo así como está? Cualquier respuesta es válida. Me interesa saber sus conocimientos también. Así que, y como les dije, no se tomen esto como una clase, sino tómenselo como un espacio eh,
para aprender, como si esta fuese una clase particular. Entonces, por eso también es importante que ustedes también intenten resolver el ejercicio o que me digan, mira, creo que se puede hacer esto, esas cosas. ¿Vamos? Solo con verlo, ¿creen que pueden resolverlo? O creen que tienen el conocimiento por lo menos para hacer algo? Reemplazar nomás, pero no sé qué más podría hacer. ¿Reemplazar de qué forma? ¿En qué sentido? Los intervalos que salen arriba, lo de la R y la S, por lo que están entre los paréntesis. Ya. Por ejemplo, 0,1. ¿Cómo llamamos a eso? Un par ordenado, ¿cierto? Sí. Tuvieron una clase, por lo menos, o una clase online donde se le explicaba sobre los conceptos eh, sobre el plano cartesiano y esas cosas que creo que estaba también en la planificación. ¿Lograron ver ese contenido? Creo que no lo vimos, no estoy seguro. Ya, Pero que me acuerde, no. perfecto. Se llama producto cartesiano. Lo primero que tenemos que entender, R y S, ¿qué son R y S? Son conjuntos, ¿cierto? Son conjuntos. Entonces, eh, cuando vemos R y S, nosotros tenemos que entender la diferencia entre función y relación, ¿ya? ¿Por qué? Porque una función es cuando cada elemento cada elemento, o sea, no sé si ustedes alcanzaron a ver el concepto de dominio y codominio en las clases anteriores, no sé si lo pudieron ver. Si no, se la enseño inmediato. ¿La pudieron ver? Yo diría que sí, pero no me acuerdo. Ya, no importa, todo bien. Sí, lo importante de la tutoría es que se dé esa dinámica. Entonces, tenemos nosotros acá un dominio, ¿ya? O sea, tenemos un conjunto que es el conjunto de partida. Tenemos acá otro conjunto que es el codominio. Bien, entonces tenemos este conjunto. Si este conjunto tiene cada elemento de manera individual, tiene otro del codominio, sin que, o sea, sin que cada elemento tenga más de uno, o sea, solamente uno, estamos hablando de una función. Bueno, entonces, cuando observamos lo que está en el eje cartesiano, observamos lo que está en el lado izquierdo, viene a representar los elementos del dominio, o sea, del dominio efectivamente de este conjunto. Bueno, y el codominio, que vendría siendo la otra parte, es la que vemos del lado derecho del elemento, o sea, del par ordenado, ¿bien? Entonces, si observamos considerando eso, si no se repite el elemento, no tiene más de un elemento, o sea, ese elemento solamente tiene uno solo, solamente un codominio, eh, y no se repite, estamos hablando de una función, ¿bien? Pero si vemos que el dominio se repite, estamos hablando, o sea, el dominio, la parte izquierda del eje cartesiano se repite, estamos hablando de una relación. Bien, por eso es muy importante, porque tenemos que aprender a diferenciar entre el dominio y o sea, entre una función y una relación. Por eso acá hablamos de relación. ¿Se entiende? Cuando le empiece a encontrarse con ejercicio, le hablen de relación, estamos hablando de literalmente de una función, pero que el dominio, los elementos del dominio que están en una parte, tienen más de un elemento del codominio. Por algo se repite. Por ejemplo, en el conjunto R vemos 0,1, pero después observamos el 0,2. O sea, estamos hablando de una relación. ¿Bien? Por eso cuando nos presentan solamente elementos de un conjunto y abajo nos presentan otro conjunto y solamente su elemento, no como pared ordenado, sino solamente como 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, y nos dicen, saque el producto cartesiano de eso, cuando hablamos del producto cartesiano lo que hacemos es
tomar literalmente y vamos repitiendo. ¿Bien? Eso se hace mucho cuando queremos sacar una relación en conjuntos. Hasta el minuto, ¿se me entendió lo que acabo de explicar? Sí, ¿Sí? ¿Todos me pudieron entender? Yo lo entendí por lo menos. Ya. Aprovechamos el micrófono para que todos tengamos comunicación. Noelia, Geraldine, que se acaba de integrar, un saludo de Geraldine. Aileen, ¿me pudieron entender lo que acabo de explicar? Sí, yo igual. Perfecto. Si estuviéramos en una pizarra sería mucho mejor, porque si estuviéramos en una teoría presencial yo les podría hacer los dibujos y podría observar con su rostro. Vamos a prender la luz LED. ¿Cómo se ve? Así se ve mejor. Parece Navidad. Entonces, sigamos con la idea. Entonces, acá tenemos un conjunto R y un conjunto S. Estos conjuntos ya vienen con sus pares ordenados. ¿Vale? Entonces, literalmente lo que nosotros tenemos que hacer ahora es cuando nos dice encuentre y nos presenta el R, el S, ¿sí? Todo eso lo que nosotros tenemos que hacer es, a un compañero había dicho que teníamos que reemplazar. La palabra correcta es verificar, o sea, es evaluar. Esa es la palabra correcta, evaluar. ¿Ya? Entonces, más que reemplazar, digamos evaluar. ¿Por qué? Porque en los cursos siguientes les va a tocar cuando trabajemos con integrales, cuando trabajemos con todos esos aspectos, les va a tocar evaluar. Bien, eso pasa muchísimo en cálculo integral y en cálculo avanzado, por supuesto que sí. Entonces, hasta el minuto. Lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Una vez que ya tenemos estos dos conjuntos, tenemos que evaluar en dos. Entonces, ¿creen que podrían resolverlo o aún les falta información? Lo de producto cartesiano lo entendieron bien porque eso está en la planificación. Producto cartesiano. Cualquiera. Me puede decir sí, no, sigue, cualquiera. La idea es que sea dentro de lo posible que se involucren lo más que Se puedan. supone que tenemos que el 2 buscar, buscar en los pares ordenados de R y S y en cada uno ir, no sé, multiplicando en el primero, sumando el segundo, dividiendo y restando. Por ahí va la idea, pero perfecto. ¿Entendiste Ya. Sí. ¿Y cómo resuelvo en el caso de que esté elevado a menos 1? Elevado a menos uno, como había explicado en la tutoría anterior, significa la inversa. Y hay una forma como de identificar cuál es la inversa sin tener la fórmula directa. Sí, hay una forma poco matemática que yo ocupo. La otra tutoría también la enseñé. Le reitero la idea poco matemática. O sea, la verdad es que es como para llegar y resolver el ejercicio. No tiene nada de matemáticas para ser honesto. Por eso, si les pregunto a un profesor, evidentemente ustedes, yo les enseño para que puedan resolver los ejercicios, pero no le digan a un profesor de matemática que esa es la parte matemática. Efectivamente no lo es. Por eso yo hablo de matemática para ingenieros, matemática para matemáticos. Evidentemente ellos van a ver mucho, van a profundizar en mucho esta parte, en cambio nosotros no tanto. No es que no podamos, porque si están en ingeniería, todos los que están en ingeniería tienen la capacidad intelectual para también ser matemáticos o físicos. De hecho, si en más de alguno quiere serlo, puede ser un magíster y puede ser un matemático o un físico. Es porque el tiempo no da. Los matemáticos tienen muchas asignaturas matemáticas, entonces el tiempo les da para profundizar. Nosotros no podemos porque tenemos que agarrar un matemático, físico, porque somos tecnólogos. Igual que un médico es un tecnólogo de la biología. Entonces nosotros vemos conceptos matemáticos, físicos y después pasamos a los ramos de ingeniería.
Entonces, evidentemente, no nos da el tiempo para profundizar en la matemática, pero se hace lo que se puede, se hace lo posible. Se enseña las herramientas para poder avanzar, pero el tiempo no da porque nosotros tenemos que incluir ramos físicos y ramos después de la ingeniería. Un matemático sí puede porque en su carrera puede profundizar, tiene más asignaturas matemáticas. Entonces, bien, la inversa, ¿cuál sería? La inversa sería, literalmente, no le digan así a los profesores, pero la inversa sería voltear los paros ordenados. Esa es la inversa. Si tenemos un par ordenado 0,1, pasa a ser 1,0. Esa es la inversa. Pero, y los que están en negativo pasarían a positivo, po, ¿no? No, lo que está en negativo pasa, por ejemplo, menos 1,2 pasa a ser 2, menos 1. Ah, ya pasan exactamente igual, pero solo se dan vueltas. Voltear los paros ordenados. No, le digan así a los profes de matemáticas que después. Pero esa es la forma rápida para ingenieros que se puede resolver la inversa. ¿Sí? Hasta el minuto están tomando apuntes o por lo menos están entendiendo la idea, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, cuando nos dice R menos elevado a menos 1. Ah, deme un segundo. Creo que no alcancé a aceptar. Bueno, cuando nos dice R menos... hola Nicolás, estamos justo viendo, haciendo de manera intensiva, estamos viendo la clase número 6. Así que estaba justo explicando los conjuntos y cómo resolver este ejercicio y mientras estamos viendo contenido y cómo lo pueden resolver cuando les tengan ejercicios relacionados así más seguido. Entonces, si tenemos R, el conjunto R elevado a menos 1, quiere decir que es la inversa del conjunto R. Muy importante cuando estemos en cálculo integral y en cálculo diferencial. Al final de cálculo diferencial ustedes ven derivada, ¿ya? Entonces, cuando estén al final de cálculo diferencial, acuérdense de que si ven la tangente elevada a menos 1, estamos hablando de la inversa de la tangente. Sería entonces el arco tangente, ¿sí? No quiere decir que estamos elevando a menos 1. Entonces, muchos compañeros se pueden confundir y decir tangente elevado a menos 1 de x podría ser entonces 1 partido en tangente de x. Y eso es un error, porque la verdadera respuesta sería arco tangente, la inversa de la tangente. Bien, y eso en derivada es muy importante porque al momento que nosotros derivemos van a ser resultados distintos. Lo mismo pasa cuando estemos en cálculo integral y en cálculo integral se usa mucho y en cálculo avanzado por supuesto también. Entonces, tenemos r elevado a menos 1, esa es la inversa, ¿ya? Tenemos que evaluar respecto a 2. Busquemos en r. Imaginariamente, hagamos el trabajo imaginario de voltear los paraordenados porque estamos trabajando con la inversa. Entonces, en el lado izquierdo, que es el dominio, porque yo le había explicado que el lado izquierdo es el dominio y el lado derecho es el codominio, ¿ya? En la parte del dominio, que es la parte de izquierda, si primero hacemos el trabajo imaginario de voltearlo, eh, ¿dónde hay un 2? ¿Dónde hay un 2? En el dominio. Primero tenemos que hacer el trabajo imaginario de voltearlo, ¿ya? ¿Sería en el 0 y en el menos 1? Exacto, exacto. Primero hacemos el trabajo imaginario de voltearlo porque estamos trabajando con la inversa. Yo les dije que no es matemático, pero para ingenieros, cuando resolvamos este ejercicio, volteemos los paros ordenados, pero no es matemático, ¿va? O sea, esto no tiene nada de matemática. Estamos aplicando nomás para resolver un ejercicio matemático. Entonces, eh, justamente como dice el compañero, cuando evaluamos en 2, vemos que el elemento del codominio es menos 1 y es el 0. Hasta acá, ¿todos están de acuerdo conmigo o creen que cometí un error?
Intentemos hacer el espacio de que cualquiera pueda responder, o sea, sí, no, o no entiendo, porque reitero, intentemos hacer la comunicación lo más directa posible, porque si, de esa forma eh, no tendría gracia estar acá, sino para eso mejor me grabo yo solo y lo subo. La idea de una tutoría que sea online es que ustedes puedan interrumpir. Es como una transmisión cuando yo hago un stream en Twitch o cuando hago un stream en TikTok. No es lo mismo estar en vivo que ver la repetición. Porque si ustedes ven la repetición, literalmente no pueden intervenir, no pueden participar. La idea de una tutoría online es que ustedes puedan intervenir, puedan participar, que sean parte del proceso. ¿Sí? Entonces, por eso me interesa mucho su respuesta, porque si no pueden intervenir, entonces esto es una grabación y no tiene sentido. Entonces, eh, tenemos los elementos del codominio haciendo el trabajo imaginario de invertir. Tenemos el -1 y el 0. Hasta el minuto. ¿Creen que estoy en lo correcto o me he equivocado? Cualquiera puede intervenir, pero la idea es que Pero eso que dijo al final del menos uno y el cero, no, ¿en dónde están? Que yo no me lo imagino. en los pares ordenados del conjunto R tenemos ¿Ya? 0.1, -1, Ah, ya. 2, pero primero tenemos que hacer el trabajo imaginario de voltearlos porque estamos trabajando con la inversa. Ah, ya, ya. Entonces, ¿qué nos queda? Tenemos que el codominio, o sea, si el conjunto R tiene el par ordenado 0.2, ¿vale? 0,2, y luego nosotros queremos trabajar su inversa, pasa a ser 2,0. Por tanto, el dominio de ese par ordenado es el 2 y su codominio es el 0 porque estamos trabajando con la inversa. Entonces, hasta el minuto, ¿todo bien? Sí, ahora sí entendí. Gracias. No, está bien. Pero los demás compañeros, hasta el minuto, ¿todo bien? ¿O creen que podría profundizar un poco más? Yo por lo menos entiendo. Bien. Aileen, Renato, Noelia, Geraldine, Nicolás, ¿lo mismo? Yo ya hablé. Ah, cierto. Disculpa, es que... Por mi parte también todo bien. Perfecto. Noelia, Geraldine, Nicolás. Puede, o sea, Nicolás que se acaba de integrar puede hablar. Noelia, Sí, sí entendí. perfecto. Geraldine, Geraldine puede hablar o no. Nicolás también. Bueno, sí entendí. Bien. Si no pueden hablar, entonces también un mensaje también ayuda mucho. Así que sigamos. Volteamos y evaluamos. Tenemos los elementos del codominio, que es -1 y 0. Veamos entonces en S, en el conjunto S. Los elementos del codominio, eh, los elementos donde se encuentra, donde hay un 2 en el dominio. Es- Está En el codominio. ¿está en dónde? ¿No usted preguntó por el codominio? El elemento del codominio sería si tenemos -3. Exacto, exacto. Como dice Mateo, -3. Ese es el elemento del codominio. En 2, -3. Y de esa forma todos pueden visualizar, todos pueden entender de dónde salen los elementos que vamos a hablar. Hasta el minuto todos entendieron esa parte, así que les voy a mostrar el ejercicio resuelto. Y vamos a ir desmenuzando en ese ejercicio resuelto. ¿Qué es lo que pasa? Que no es lo mismo ver un ejercicio resuelto a que te expliquen un ejercicio resuelto. Porque cuando lo vemos, si no entendiste algo, como se diría en Chile, fuiste bueno. Porque el ejercicio no te lo explica, solamente te da el resultado, el solucionario. Pero la idea de la tutoría es que nosotros desmenucemos información y que expliquemos de dónde y cómo se resuelve el ejercicio. Entonces yo les voy a mostrar ahora el, el ejercicio resuelto. Acá lo tenemos. Se ve bien, ¿cierto? ¿Lo ven bien, cierto?
Sí, yo lo veo bien. Excelente. Entonces, es cómodo hacer esto con la silla game. Entonces, tenemos evaluado, tenemos esa llave, observan esa llave, -1 y 0. ¿Bien? Y esta es la parte importante. Cuando ven esa llave, quiere decir que estamos trabajando con más de un elemento. ¿Bien? Esas llaves las van a ver mucho cuando estén en cálculo diferencial y les toque ver inecuaciones. También van a ver mucho esas llaves. Entonces, acá tenemos, la llave lo que nos quiere decir es que está el elemento del codominio -1 y 0. Y el otro elemento del codominio, que es solamente un elemento, que es -3. Entonces, cuando vemos r elevado a -1, que ya le había comentado que como estamos hablando de conjuntos, esa sería la inversa. Muy importante lo que acabo de decir, porque en álgebra superior lo van a volver a ver. Esta información que estamos viendo ahora la van a volver a ver en álgebra superior. Y curiosamente, esta es la parte donde los alumnos mueren. Pero ese es el -1 y el 0 que salen ahí, la inversa de los primeros, Es el codominio de la inversa del r elevado a -1. sería del 0 y del coma 1, ¿no? Exacto. Pero tú dijiste que no cambiaba el signo cuando era la No cambia inversa el y sale signo. un -1. Y si te das cuenta, el -1 sigue siendo -1. Por algo en la llave está el -1 y el 0, porque el signo no cambió. Como le había comentado, cuando trabajamos con la inversa, se invierten los pares ordenados. El que era dominio pasa a ser codominio y el que era codominio pasa a ser dominio. Porque como lo había comentado, y quizá en este punto Nicolás esté desorientado, pero le voy a hacer un repaso bien simple. Cuando tenemos dos conjuntos, ya, este conjunto y este conjunto. Cuando de estos conjuntos, estos elementos que están acá, que puede ser 5, 2, todos esos elementos que están acá, van a haber ejercicios más así más adelante. Estos elementos y este conjunto, este pasa a ser el dominio, conjunto de partida, dominio. El otro pasa a ser codominio. Bien, entonces, los elementos que están acá, cuando cada elemento toma solamente un elemento del codominio, ojo, se pueden repetir, en el sentido de que si acá tengo 1 y 2, el 1 y el 2 pueden elegir al 3, por ejemplo, que están acá. Eso sí es válido en una función. Pero lo que no es válido es que tengo aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Y acá tengo 1 y 2. Y el 1 tenga de codominio, tenga al 1, 2. O sea, tiene más de un elemento. Cuando eso ocurre, hay... Noelia, ¿te conectaste 2 veces? Una debe ser el PC y el otro debe ser el celular, quizá. Sí, es A mí que me- tengo problemas de conexión con el computador. Ya. A mí me ha pasado varias veces. Entonces, cuando tomo más de un elemento, en ese caso estamos hablando de una relación y no de una función. Cuando solamente un elemento del dominio tiene solamente un elemento del codominio, estamos hablando de una función. Y cuando más de un elemento del dominio tiene más de un elemento del codominio, estamos hablando de una relación. Es importante entender estos conceptos porque cuando les toque ejercicio y les diga la relación de esto, la relación de esto otro, yo tengo muchas pautas años anteriores y efectivamente he notado que en alguna parte o en la prueba te preguntan sobre relación y los alumnos no entienden qué es una relación. Y yo entiendo por qué no entiendan. Por eso yo les estoy explicando qué es una relación. Para que cuando ustedes lo vean en un ejercicio, vean que es sencillo. Y eso es lo curioso. En álgebra superior también los ejercicios son sencillos. Pero como el alumno no tiene estas bases, muere. Literalmente los compañeros mueren en la P2 y en la P3. Porque ven esta parte. Esta parte que estamos viendo ahora, ellos lo ven con materia más integrada, con matrices. Que las matrices no es muy sencillo, o sea, no es muy difícil. Es sencillo con práctica. Pero álgebra superior se hace una tortura a los compañeros cuando no entienden estos conceptos. Por eso yo les reitero estos conceptos, porque lo van a volver a ver en álgebra superior y si no lo entendieron, van a morir, porque los compañeros mueren en la P2 y en la P3. Y la idea es que no les pase eso.
Por eso, por eso a mí me gusta el curso álgebra clásica, porque lo que vamos a ver más adelante, cuando veamos la pendiente, cuando veamos elipse y todas esas cosas, eso se ocupa del cálculo diferencial y el cálculo integral. Y cuando nos tocaba en cálculo integral y trabajamos con elipse, los alumnos también morían ahí. ¿Por qué? Porque no tuvieron los conocimientos de esa parte. Y cuando al final del curso vemos series de Taylor o series de, en general, curiosamente ahí está sucesión y sumatoria que lo vamos a ver después. Y los alumnos ahí también mueren. Entonces, si ustedes tienen esos conceptos, van a darse cuenta que la matemática es aditiva. O sea, lo que estamos aprendiendo ahora lo van a volver a ver y así sucesivamente. Entonces, tenemos menos 1 y 0, que son los codominios de la inversa TR evaluada en 2. Y como acá, cuando vemos dos conceptos, cuando vemos, por ejemplo, AB en álgebra, miren, ahí yo le empiezo a mezclar toda la matemática porque toda la matemática está toda mezclada. Cuando vemos en, cuando vemos en álgebra concepto, o por ejemplo, vemos propiedades de las potencias y tenemos AB. A ver, no tengo un día. Dame un segundito, voy a hidratarme. Ya, gente, cómo no. Entonces, cuando vemos menos 1 y 0 son los elementos del codominio, pero de la inversa de R. Entonces, multiplicamos. Cuando tenemos AB en álgebra, quiere decir que A multiplica B. Eso también está relacionado con los axiomas. No, no quiero profundizar en esa parte, pero tiene un respaldo matemático. Entonces, R, la inversa de R, y al lado el S quiere decir que se está multiplicando. Y vamos a multiplicar y justamente nos da 3 y 0, porque menos por menos es más. Entonces nos queda los elementos y la respuesta es 3 y 0. Y lo mismo abajo. Abajo estamos trabajando con R, pero evaluado en 3. Entonces buscamos los elementos del codominio donde esté ese 3, porque estamos verificando, o sea, estamos evaluando. Y notan el S elevado a menos 1, esa es la inversa de S, porque estamos hablando de conjuntos. Yo tengo una duda. Adelante. Es que en la primera quedó como menos 1,0, ¿cierto? Eh, Y después la otra es solo menos 3, ¿no quedaría 2, menos 3? Nos queda menos 1 y 0 porque son los codominios de la inversa de R, pero evaluado en el elemento de 2. Bien, entonces, en el caso del menos 3 es porque cuando vemos el conjunto S y observamos, buscamos dónde está el dominio S menos 3, voy a hablarle como dominio, pero estamos hablando del par ordenado del lado izquierdo, ¿ya? Entonces, si buscamos en el par ordenado dónde está el menos 3, vemos que está... O sea, buscamos dónde está el 2 y vemos que el par ordenado 2 está justo por el lado derecho. Ahí vemos un par ordenado que es 2, menos 3. Y en ese par ordenado, donde está el 2, menos 3, entonces ese es el dominio, el 2. El ladito izquierdo. Y el lado que está derecho, ya, ese es menos 3. Y ese es el elemento que estamos buscando y el que vamos a anotar ahí. Y como solamente en el conjunto S solamente hay un par ordenado que tiene en su dominio 2, entonces solamente anotamos un elemento. ¿Sí? Y así me quedó más claro. Gracias. Eso. Interrúmpame, si esta es la idea. La idea es que estamos haciendo una transmisión en vivo y la idea es que ustedes puedan intervenir. Esa es la gracia, que puedan intervenir o puedan incluso decirme,
no me estáis enseñando bien, cualquier cosa es válida. Si la verdad es que, como yo les digo, yo no soy un profesor, soy un compañero con más años nomás. Así que tómense esto como una clase particular, solo que no me pagan, pero evidentemente tómenselo como una clase particular. ¿Ya? Entonces, eh, R más S elevado a menos 1, que es la inversa de S. Evaluada en 3, busquemos. ¿Dónde hay un par ordenado que el dominio en el conjunto R sea 3? Vamos a buscar en el ejercicio y encontramos solamente un par ordenado, que es efectivamente 3,1. Todos lo ven, ¿cierto? Sí, Eso. Y donde está en la inversa de S, donde está o sea, hagamos el trabajo imaginario, no es matemático esto, pero hagamos el trabajo imaginario de voltear los par ordenados. Si les complica o les cuesta un poco resolver el ejercicio, anótenlos. ¿Sí? Evidentemente, si se dan cuenta, ahí abajo hay un espacio blanco, queda un espacio blanco muy, muy grande. Ahí ustedes pueden anotar esas partes para que no se enreden. En caso de que les pueda, por ejemplo, no sé, se puedan enredar, ahí anótenlo la inversa de esos conjuntos. Y ahí lo van a hacer todo clarito. Entonces, buscamos en la inversa de S, del conjunto S, buscamos, evaluamos en 3, ¿ya? Y buscamos dónde dentro de estos pares ordenados, dónde se repite el 3. Y vemos, estamos invirtiéndolo, les reitero, estamos invirtiendo y buscamos el dominio. Vemos que está el par ordenado 3,3, el par ordenado 0,3 y el par ordenado 1,3. Porque lo estamos volteando porque estamos trabajando con la inversa. Todos lo logran ver, ¿cierto? Y por eso anotamos esos tres elementos, 3, 0 y 1. Anotamos esos tres elementos porque evidentemente estamos trabajando con la inversa. Y se repite eso en 3. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos 1 más 3, 4. 1 más 0, 1. 1 más 1, 2. Logran ver que el ejercicio que al principio ustedes vieron y decían, no entiendo nada, ahora se hace tan sencillo. No sé si les pasa eso. Que una vez que lo entienden, dicen, este ejercicio es papaya. Está fácil. O sea, y efectivamente, durante todo el curso nos va a pasar lo mismo. Cuando el ejercicio se enseña bien, con base, cuando se le enseña la base, se van a dar cuenta que todos los ejercicios de álgebra clásica que antes eran difíciles, son todos fáciles. Y después se van a encontrar con álgebra superior. Y cuando tienen buena base y al mismo tiempo le explican bien los ejercicios, van a darse cuenta, pero ¿por qué no? Pero ¿por qué me eché álgebra superior si era un curso tan fácil? Y les va a pasar lo mismo en cálculo diferencial. O sea, si la matemática se enseña bien, van a darse cuenta que todos los ramos matemáticos que ven en la universidad son todos fáciles. La única diferencia, el problema, ¿dónde está el problema en la matemática que se enseña en la universidad? Es que a los alumnos no se les profundiza en la base. Por eso yo considero tan importante los 2 primeros años. Porque ahí es donde está la base que después van a ir sumando. Si lo que vieron en taller de matemática cuando pasan a cálculo diferencial es sumarle materia a lo ya visto. Luego pasamos a cálculo integral, sumarle materia. Pero si ustedes tienen buena base en cálculo diferencial, cálculo integral es fácil. Y luego cálculo avanzado también es fácil, pero si ustedes no aprendieron bien cálculo integral, cálculo avanzado les va a ser una tortura. De verdad. Entonces, por eso es importante ir aprendiendo bien estos conocimientos que son de la base, porque nosotros constantemente en los cursos adelante vamos a ir añadiendo materia, añadiendo materia. Por eso en álgebra clásica está todo tan dividida las opiniones. Hay compañeros que encuentran el curso de álgebra clásica muy fácil y lo pasaron con 6 y 7, y hay otros que les pareció una tortura. Y justamente al compañero que le pareció difícil fue al compañero que tenía mala base. Y por eso la tutoría lo que busca es profundizar esos conocimientos para que ustedes puedan tener buena base y ustedes también lo puedan encontrar fácil. Porque el nivel intelectual que ustedes tienen es el mismo del compañero que tiene 6-7. Es el mismo.
La única diferencia está en que él tiene información y conocimientos que ustedes no han podido tener. Y esa es la diferencia. La información, el conocimiento. Por eso es tan valioso el transmitir información y el transmitir conocimiento. Porque esa es la clave de un alumno que sabe matemática y uno que no sabe matemática. ¿Sí? Es como, no sé, tomar a tenemos dos hermanos gemelos. A uno lo llevamos a uno lo llevamos a una escuela donde le enseñan a leer y al otro no lo llevamos a una escuela donde no le enseñan a leer. Intelectualmente y genéticamente ambos tienen el mismo potencial. La única diferencia es que a uno se le enseñó a leer y puede leer y el otro no se le enseñó a leer. Todos tenemos el potencial de aprender. La diferencia está en que algunos tienen el conocimiento y la información y otros no lo tienen. Por eso el conocimiento y la información hoy en día en este mundo globalizado, hoy en día es lo más importante. Y entender la información, porque cuando nosotros buscamos en Internet, Internet está lleno de esto. Pero lo que no está es que alguien que nos explique. Y la tutoría existe para eso. Para tener a alguien que les enseñe la información y también que ustedes puedan entender esa información. Y por eso también es muy importante que ustedes me interrumpan y me vean con un compañero con más años. De hecho, si más de alguno me quiere decir, oye Marcos, es que no te entendí nada, me lo dicen, ¿ya? Entonces, eso. Así resolvemos las dos sumas de esos dos conjuntos. Luego tenemos los de abajo. Lo mismo, una división, pero ¿una división de qué? De las inversas de los conjuntos. ¿Evaluado en cuál? En 1. ¿Y eso qué nos da? Nos da que arriba en la inversa de S es menos 2 y 1. Esos dos elementos del codominio de la inversa del conjunto de S. Y lo mismo pasa con R. Tenemos 3. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos. Esto en álgebra superior yo la sufrí cuando lo vi en álgebra superior. Ahora lo encuentro fácil, pero yo la sufrí en álgebra superior. Y yo a veces me digo, pucha, si hubiese sabido eso antes, álgebra superior me hubiese sido tan fácil. Y la verdad es que sí. Pero no estaba esa oportunidad de que alguien me lo explique. Porque todos tienen el potencial intelectual, solamente necesitáis a alguien que te explique. Eso es todo. Eso es todo. La matemática yo siempre hablo, la matemática es el lenguaje que toma la intuición. Entonces, ¿qué es la matemática? La matemática es como el lenguaje de letras. Yo lo llamo el lenguaje escrito, el lenguaje de letras o el lenguaje fonético. Así yo le llamo. Y cuando vemos estas ideas, eso es aprender a leer el lenguaje fonético. Y existe el otro lenguaje que es el lenguaje que toma la intuición, que es el lenguaje matemático. Por eso la ciencia ocupa la matemática. Por eso en física se explica mucho la matemática, porque es el lenguaje que toma la intuición. Entonces, literalmente lo que estamos viendo ahora es leer matemática. Leer en matemática. Entonces, tenemos 2,3 y tenemos 1 dividido en 3. Estos ejercicios lo van a ver en álgebra superior. Y si ahora me entendieron, cuando lo vuelvan a ver en álgebra superior, les va a ser todo muy claro. Y lo mismo abajo. Tenemos la resta de la inversa y hacemos lo mismo de arriba. ¿Encontraron el ejercicio fácil? Coméntenme, ¿lo encontraron sencillo o tienen dudas? Yo no entendí. ¿Lo entendiste? Eso. No, yo no entendí. ¿A Pero qué no no- porque explicaste mal, sino porque no, como que me perdí. ¿Y en qué parte te perdiste? O sea, encontrar los primeros del inverso aditivo del R y eso sí lo entendí, pero después como en el corchete grande, ordenarlos de esa forma, eso no lo entendí. Ah, tú me dices cuando sumamos los dos conjuntos, el R más la inversa de S. A ver, lo que no entendí fue como todo lo que está a la derecha después del igual, de las soluciones, del segundo igual. Ya mira, lo que nosotros hacemos está más fácil de lo que creéis. Mateo, buenísima. Mira, lo que hacemos nosotros es, tenemos por un lado evaluado, o sea, buscamos el elemento del dominio donde hay un 3, ¿ya? Y curiosamente en el R, en el conjunto R, solamente hay uno que es 3,1. El codominio es 1 y ese es el que anotamos. Un 1, ¿vale? Pero ahí está haciendo la segunda, pues, ¿no? La de la suma. La de la suma. Tú me dices la de abajo. No, cualquiera. Pero ¿y el cero? ¿Por qué el cero? Ya.
Hagamos el trabajo imaginario de voltear todos los pares ordenados. Porque estamos trabajando con la inversa. S menos 1 elevado a menos 1 es la inversa. Entonces, haciendo el trabajo imaginario de invertir todos los pares ordenados, porque esa es la inversa, nosotros buscamos dónde está evaluado el 3 y observamos y encontramos en 3,3, 0,3, 1,3. Hacemos el trabajo imaginario de voltear los pares ordenados, pero la idea es que ustedes lo anoten en su cuaderno. Que si es la inversa de ese, ya no es el par ordenado menos 2,1, sino pasa a ser 1, menos 2. Bien, y lo mismo con el siguiente. El par ordenado 1, menos 2 ya no es 1, menos 2. La inversa de eso es menos 2,1. Bien. Y con el siguiente lo mismo. 3,3, bueno, queda igual porque se repiten los elementos. 0,3 ya no es 0,3, en la inversa pasa a ser 3,0. Entonces, buscamos el dominio y tenemos que en el conjunto, en la inversa de S, entonces buscamos acá, tenemos 3, 0 y 1. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde sale ese 3, 0 y 1? Sale de que son el dominio, el codominio de donde está el 3 como dominio de los pares ordenados de la inversa de S. Entonces, buscamos dónde está. Tenemos 3,3, 1,3 y el otro es 0,3. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el trabajo imaginario de voltearlos para ordenado. Entonces el codominio pasa. Ya entendí. ¿Lo entendiste ahora? Sí, ahora sí. Y lo de la derecha es la suma con Exacto, el es 1. la suma. Eso. Ya. Y queda 4, 1 y 2. Y lo mismo abajo, es la división. Pero la división de cada elemento. ¿Sí? Ya, ahí sí la entendí, gracias. Todo lo visualizaron, ¿cierto? Todos lo entendieron. ¿Sí? ¿No? Mateo en Camila. Levántate la mano, cuéntame. Sí, tengo una duda. Nos enseñaste la forma no matemática de encontrar cuál sería la inversa. ¿Cuál Sí. sería la forma matemática correcta de encontrarla? Tiene una explicación muy relacionada de las funciones, o sea, lo que estábamos viendo recién con el dominio, el codominio, la inversa tiene ahí en esos conjuntos tiene la explicación matemática, ¿ya? Que la verdad es que entrar a explicar eso tendría que volver a entrar a explicar todo lo que tiene que ver con las funciones, ¿ya? Y ahí yo podría hablarle sobre la inversa, pero en conceptos prácticos, nosotros lo trabajamos así para invitar a ahondar en esa información, porque esa información ya es mucho más materia. Pero la inversa vendría siendo efectivamente a concepto práctico voltearlos para ordenado. Lo que yo te puedo hacer, o lo que yo te puedo decir es que esa pregunta yo te la puedo resolver en un video aparte. Ahora que tengo los equipos aquí y estamos online, para mí es más fácil grabar video. Yo te puedo grabar un video explicándote de dónde sale la inversa en este tipo de ejercicio, ¿ya? Para evitar ahondar en esa información acá y que no podamos seguir haciendo ejercicio. Pero, Ok. pero hay una explicación matemática. Igual que, por ejemplo, cuando sacamos dónde salen los conceptos, eso lo vimos en el curso anterior de cálculo integral, eh, dónde sale la tangente, de dónde sale, por ejemplo, el coseno, el seno. Hay una explicación matemática en una circunferencia. Entonces a los compañeros le grabé un video para explicarle eso, porque en cálculo integral no te van a pedir eso, no te lo piden, esa información. Pero enseñarla, aprenderla, te permite entender mucho mejor el ejercicio. Pero por eso mismo, eh, para que aprovechemos el tiempo, voy a explicarlo en un video. Así que eso. El S, la inversa de S, la inversa de R. Ese ejercicio todos lo entendieron, ¿cierto? Yo tengo otra duda. Adelante.
Pero entendí los primeros dos y al tercero como que me anduvo complicando un poco. Cuéntame en qué parte te costó. En... Ya, en la parte de encontrar la del S-1, esa parte ahí me embolé. Ya. Lo que nosotros tenemos que hacer es que cuando tenemos el S elevado a menos uno es la inversa del conjunto S. ¿Bien? Es la inversa del conjunto S. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar dónde está el codominio. O sea, literalmente lo que hacemos es invertir los paraordenados y como invertimos los paraordenados, buscamos el dominio de la inversa de ese de ese. Entonces, ¿dónde está ese dominio? Ese dominio lo encontramos en menos 2,1, porque estamos evaluando en 1. Lo encontramos en 1,1, porque invertimos los paraordenados. Entonces, lo que anotamos nosotros es el codominio, porque estamos trabajando con la inversa. Entonces, la inversa de ese conjunto. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda menos 2 y 1, esos elementos. Y cuando buscamos en el conjunto R, en R la inversa de R, entonces, ¿qué nos queda? Cuando buscamos la inversa, lo que hacemos es voltear los paraordenados. Entonces, buscamos en R elevado a menos 1, o sea, la inversa de R, y vemos dónde hay un 1 en el dominio, que es la parte izquierda del paraordenado. Entonces lo encontramos en 3,1. Y en 3,1, el 3 pasa a ser el codominio, pero porque es la inversa. ¿Sí? Y como ese es el codominio, nos queda entonces, como ahí se están dividiendo esos dos conjuntos, entonces después hacemos la división y nos queda, por eso nos queda, de ahí nace el menos 2 dividido en 3, 1 dividido en 3. Porque aplicamos la operación en, en cada elemento. ¿Se entendió o aún no se entiende? No, ahora sí entendí, me quedó mucho más claro. Perfecto. Entonces se Gracias. entendería abajo cómo se hace, ¿cierto? Sí, Perfecto. Todos claros, ¿cierto? Clarísimo. Sí. Noelia, Nicolás, Geraldine. Excelente. Entonces, vamos a prender las luces. Más bacán. La vamos a acelerar. Ahí está. Entonces, parece Navidad. Vamos a pasar a otro ejercicio. Vamos a ver un ejercicio que vimos en la clase anterior. Y lo explico porque hasta el minuto solamente una persona fue a la tutoría anterior. Y como esta materia la van a volver a evaluar, porque el profesor en la planificación puso que iba a evaluar la clase 6 y que la clase 7 la iba a hacer en una cátedra, entonces por ese motivo yo aprovecho para explicar ese concepto y profundizar un poco más. Que esta partecita, esta sola clase, no sabe cómo les va a salvar la vida cuando les toque en álgebra superior. Así que eso. Queda pendiente la inversa de cómo se explica matemáticamente la inversa. Esa se la voy a explicar en un video. En un videito. Entonces vamos a buscar acá. A ver. Voy a buscar. Una A ver. pregunta, entonces, Dime. lo de la inversa, si nos llega a salir como un ejercicio en alguna vez así, un requisito va a ser hacer el desarrollo bien de la inversa. Sí. Y entonces no podemos llegar y hacer lo que nos dijiste recién. El desarrollo me refiero a invertirlos por ordenado. Ese es el desarrollo. Lo que quiero decir es que si alguien te pide la explicación, tú le digas, esto no es la explicación matemática. Ya. Es para ser científico, literalmente. O sea, es como, por ejemplo,
cuando tú le querías enseñar física a un niño. ¿Cómo le explicáis a un niño, por ejemplo, cómo funciona la gravedad? No le vas a decir, la gravedad funciona porque, por ejemplo, no le vas a decir que calculemos la gravedad porque la aceleración de la Tierra es de tanto y por eso efectúa esto. El niño te va a quedar mirando así como, ah, ¿por qué? Porque para que él entienda esos conceptos, primero lo tuviste que haber explicado conceptos matemáticos. Pero si tú le dices a un niño, un cuerpo de mayor masa atrae a los cuerpos de menor masa, y ese cuerpo de mayor masa hace que se genere la gravedad hacia su centro de masa. El niño va a decir, ¿cómo es eso? Bueno, le explicas que la Tierra es una esfera para los terraplanistas. Tristemente esta historia no les sirve, pero bueno, la Tierra es una esfera y evidentemente atrae a los cuerpos a su centro de masa, que es el núcleo. Entonces, y como la Tierra es muy gigante, evidentemente, y nosotros somos una infinidad, o sea, nosotros somos, somos extremadamente pequeños. Evidentemente, la Tierra genera una perturbación en el espacio-tiempo y atrae a los cuerpos a su centro de masa. Y esa es la gravedad. Entonces, esa explicación, tú se la puedes intentar explicar a un niño y te va a entender toda la gravedad. Te va a entender cómo funciona la gravedad. Y te va a entender bien. Entonces, ¿para qué? Para evitar profundizar en conceptos. Para evitar que perdamos, o sea, para evitar que esta clase se vuelva una clase teórica y no podamos ver más contenido, porque si se dan cuenta, se acaban de notar que lo que estamos viendo ahora efectivamente es mucha materia, pero es mucha materia para una sola clase, porque en la siguiente clase ya les toca ver inducción matemática y esas cosas. Entonces, evidentemente, si en una sola clase el profesor tiene que enseñar esta profundidad que son tomar los conjuntos y explicar lógica y teoría de conjuntos y explicar las relaciones, las funciones y todas esas cosas, en una clase no te da el tiempo. No te da el tiempo. Los matemáticos sí tienen tiempo. Por eso los matemáticos pueden profundizar en estos contenidos, pero nosotros como somos ingenieros no nos da tiempo porque también tenemos que aprender física. Un matemático no tiene por qué aprender física. O sea, ahí tiene ramos para poder profundizar en estos contenidos. Lo mismo pasa, un matemático no tiene que ver los ramos de ingeniería, más de algunos de computación, de industria, de electrónica, que tenemos que ver ramos de nuestra carrera. Y efectivamente, ellos no tienen que ver eso, por eso nosotros intentamos avanzar esta materia de lo más práctico posible, aunque evidentemente todos tenemos la capacidad intelectual para aprender esta materia teórica. ¿Sí? Entonces, este es el temario que le enviaron de la clase 6. Este es el temario. Y vamos a buscar este control de entrada. Este lo vimos en la tutoría anterior. Me interesa, muy importante, que aprendan a leer el ejercicio. Vamos a apagar las luces. Yo lo aprendo cuando se termina el ejercicio porque es como, no sé, fiesta, no sé, cosas mías. Bueno, tenemos R, sea R igual a R, como ya habíamos visto, es el conjunto. ¿Sí? Es el conjunto de los pares ordenados, o sea, tenemos XY, XY. Pertenece a R por R. ¿Qué quiere decir R por R? Quiere decir que tenemos un plano cartesiano y lo que está en el eje de tanto de la ordenada como de la abscisa, es decir, lo que está aquí pertenece a los reales y el que está acá pertenece a los reales. Eso se explica mucho porque cuando trabajamos con números complejos, la parte que está aquí, ¿sí? Donde ese eje le pertenece a lo imaginario y este de acá pertenece a los reales. Pero como estamos trabajando con R por R, quiere decir que estamos trabajando solamente en el conjunto de los reales. Noten la diferencia. R se escribe de una forma cuando hablamos de conjunto y R cuando hablamos de que pertenece a los reales se escribe así, con doble rayita. ¿Bien? Entonces tenemos real por real. R por R, real por real. Quiere decir que tanto X como Y, como el dominio, como el codominio pertenecen a los reales.
Bien, entonces ese slash significa tal que 2 más 3i menos xi menos x es igual a 0. Bien, entonces, ¿qué nos quiere decir? Que tanto todo lo que está en esa función x pertenece a los reales y todo lo que está en la variable i en esa función de i pertenece a los reales. Todo eso es de los reales. Y eso quiere decir r por r. También se lo pueden encontrar como r al cuadrado. Y cuando estemos en álgebra superior se lo van a encontrar como r al cubo, r elevado a 3, o r a la cuarta, o r a la quinta. Y algunos alumnos se pierden en esa parte. Cuando ven matrices también lo mismo. Les va a tocar que ven r a la cuarta. ¿Sí? Y lo mismo. Quiere decir que si estamos trabajando con r a la cuarta son 4 dimensiones, no 2 como en este caso. Y los 4 pertenecen a los reales. En matemáticas se puede trabajar con muchas dimensiones. En física eso es un tema re complejo. Pero en matemáticas sí se puede y es sencillo. Entonces, nos dice, encuentra el dominio, encuentra el recorrido, encuentra la relación inversa. Yo le había dicho en la tutoría anterior, sí, yo lo había dicho en la tutoría anterior, cuando les toque ese tipo de problema, anotaran al ladito. Por ejemplo, aquí tenemos y es igual a tanto. Entonces yo les decía, de la forma no matemática, que pusieran y cuando nos pide el dominio, y es igual a un signo de interrogación. El recorrido, x es igual a signo de interrogación. Y en la inversa, x es igual a signo de interrogación. Yo les dije que anotaran eso, pero que no... si lo hacen, no digan que es matemático, porque no es matemático. Pero yo lo hago como ayuda en los contenidos, porque si no, yo me pierdo. Entonces la idea es que eso no pase. Entonces, ¿alguien sabría resolver el dominio? Te lo muestro por segundo. ¿Alguien sabría resolver el dominio? Les recuerdo, es i es igual a y signo de interrogación. Entonces, ¿alguien sabría resolver el dominio el dominio del conjunto R? Porque por algo el R está encasillado en esos dos, en eso, así. Porque quiere decir que estamos trabajando con el dominio de ese conjunto. Bien. Si alguien sabe, dígame, esto se sabe o no saben para también tener esa comunicación directa. Cuéntenme. Sería en la ecuación despejar i. Ya. Entonces, despejamos i en esa ecuación, ¿cierto? ¿Y cómo se escribiría el dominio entonces? Ya con solo saber que tienen que despejar i, ya tienen la mitad del trabajo hecho. Listo. Ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Ya eso no ayuda mucho. Por eso yo anoto con signo de interrogación. Y si nos pide dominio, i es igual a signo de interrogación. X es igual a signo de interrogación. Y abajo, x es igual a signo de interrogación. Porque hay un trucazo para calcular la inversa que no es matemática, pero está muy parecida al otro ejercicio. Entonces, vamos a pasar directamente al solucionario. Tenemos acá el solucionario. Entonces, nos dice, como dice el compañero, como nos comentó Mateo, nos dijo que teníamos que despejar i. Y efectivamente, eso es lo que hay que hacer. Entonces, yo le había explicado en la tutoría, paso por paso, cómo íbamos haciendo el trabajo en matemático. Esa sí se la expliqué matemáticamente, que era con un slash, y pongo más x. ¿Para qué? Porque voy a sumar x en ambos lados de la ecuación. Entonces, el x de acá se me simplifica porque menos x más x es 0, se me simplifica, pero queda del otro lado.
Entonces, iba haciendo esos pasos uno por uno. Sumaba por -2. Les reitero, en matemáticas existen solo dos operaciones básicas, que son la suma y la multiplicación, porque la resta es el inverso aditivo y la división es el inverso multiplicativo. Entonces, aplico el slash, -2 en ambos lados de la ecuación. Se me simplifica en un lado y en el otro lado me queda. Así es como vamos despejando. Eso de pasar de allá para acá, eso olvídense. Olvídense de eso porque se van a enredar mucho más adelante. Se van a enredar mucho. Pero si lo aprendes de esta forma, les va a ser todo muy, muy sencillo. Entonces, vamos despejando y ahí nos queda. Y es igual a x menos 2 dividido en 3 menos x. Bien, vamos despejando y nos queda de esa forma. Ahí ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Entonces, ponemos y pertenece a los reales. Sí, solo sí. Esta es parte de la pauta. Entonces, es muy importante que abajo no se me indetermine. Por eso se escribe sí, solo sí. 3 menos x es distinto de 0. ¿Por qué? Porque cualquier número dividido en 0 que no sea 0, si se divide por 0, tiende al infinito. El infinito yo lo había comentado en la teoría anterior, que era un concepto matemático. No es un número, es un concepto matemático. Y quédense muy bien con el infinito, porque en cálculo diferencial y en cálculo integral van a trabajar mucho con el infinito. En especial cuando les toque la prueba 2 y les toque ver límite. Van a trabajar muchísimo con el infinito. Como concepto matemático, no como un número, como concepto. Entonces, cuando un número se divide en 0, quiere decir que esa división en lo que está arriba tiende a ser infinitamente muy grande. ¿Sí? Porque el número de abajo es muy pequeño. Entonces, por eso se especifica ahí que esa operación, o sea, 3 menos x, no tiene que ser distinto a 0 porque si es 0 se me indetermina. Y cuando lo trabajemos con una raíz nos va a pasar lo mismo. Ese número no puede ser negativo. Porque si esa operación nos da negativo, ese número es un número imaginario. Y acá estamos trabajando con el conjunto de los reales. No trabajamos ni con lo imaginario ni con los complejos. Por eso ustedes ven números complejos en taller de matemáticas. Ven números complejos para que aprendan a diferenciar entre los reales y los números imaginarios. Bien, entonces voy a ir súper rápido. Así que me paran en caso de que se compliquen, pero voy a acelerar muchísimo. Tenemos entonces que lo mismo. Aplicamos esa operación, nos queda que x tiene que ser distinto a 3. Porque si x tiene el valor de 3, me da 0. Y eso quiere decir que el valor se me indetermina porque tiende al infinito. Bien, por eso no puede ser 0. Entonces, eso implica, esa flechita implica que el dominio del conjunto R es igual a, y así se escribe el dominio, es R, pero con las dos rayitas, que quiere decir que son los reales, menos, y la llave, quiere decir que son los reales, el dominio de R son los reales excepto el 3. Porque si X llega a tomar el valor de 3, se me indetermina. Así se escribe el dominio. Por eso yo lo había comentado. Si ustedes ya despejan y ya tienen la mitad del trabajo hecho. Porque lo demás es solamente identificar las restricciones y luego escribir el dominio de eso. Bien. Entonces, vamos al recorrido. Por eso yo les dije que anotaran el X con igual a un signo de interrogación. Porque ¿qué me quiere decir esto? Que X es igual a, y tenemos lo que está acá, despejamos X, hacemos la misma operación que le acabo de decir. Esa es la idea que ustedes la hagan en su cuaderno y acostúmbrense a hacerla así. No de que esta pasa sumando, esta pasa restando. De esa hay que evitar, de ahora en adelante esa la tenemos que evitar. Porque en cálculo diferencial y en cálculo integral, créanme que con el slash se hace todo muy fácil. Todo muy fácil. Pero si con esa lógica de pasar restando y sumando, eso se enseña en la escuela. Pero acá estamos en ingeniería. Y en ingeniería se enseña de otra forma. Se enseña la matemática dentro de los tiempos posibles, lo más matemática posible. Eso es matemático. Eso de que pasa sumando y restando no es matemático. Entonces, tenemos x es igual a despejamos x, efectivamente. Y luego eso implica que, y buscamos las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? X pertenece a los reales excepto el 3, ¿ya? Eso está relacionado con lo de arriba.
¿ya? Con el dominio. Y buscamos las restricciones y 1 más i distinto de 0. Efectivamente, porque si lo que está abajo, lo que está abajo de, de esa fracción es 0, tiende al infinito, se me indetermina. Por eso lo tengo que escribir como algo que no puede tener ese valor. Entonces, si solo si 1 más i es distinto a 0, lo que eso nos da al despejar i, que i no puede tener valores de -1. Porque si i llega a tomar el valor de -1, se me indetermina. Por tanto, el recorrido, igual que el dominio, se escribe de la misma forma. El recorrido del conjunto R es igual a los reales a excepción del -1. Y se escribe de esa forma. Así se escribe en los ejercicios, en las pautas, en todo. Y este tipo de ejercicio se lo van a encontrar mucho ¿dónde se lo van a encontrar? En cálculo. Cálculo diferencial, cálculo integral, también en álgebra superior. Por eso en taller de matemáticas, ¿se acuerdan que ustedes les pedían en las pautas que escribieran las restricciones, pero se las pedían como arriba? Como 1 más i distinto de 0. O así les pedían que i tenga, o sea, en el caso de taller de matemáticas se trabaja con x. Entonces les pedían que x debe ser distinto a 3. Y esa era la pauta. Sí, acá le vamos a agregar paso extra. Lo que vimos en taller de matemáticas con pasos extras. Bien, y nos queda de esa forma, el recorrido de R, y encuentra la relación inversa. Y acá viene el trucazo. El trucazo consiste en la inversa, al igual que en el otro, era invertir los pares ordenados. Acá consiste en tomar el recorrido, ¿ya? Y cambiar el X por el Y, y al otro lado de la ecuación donde está el Y, cambiarlo por un X. Y listo, ahí tenemos nuestra inversa. Ese es el trucazo. Teniendo eso, ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Y buscamos las restricciones. Anotamos igual que arriba. Bien, anotamos el recorrido, que -1. Anotamos -3. O sea, tomamos el dominio, que se repite, si se dan cuenta, acá también en el recorrido también se repite. Y ahí, por eso, a excepción del 1. ¿Por qué? Porque si x tiene valores de 1, se me indetermina. Se me indetermina porque es 0. Eso quiere decir que esa operación tiende al infinito. Fui muy rápido para aprovechar el tiempo, pero si tienen dudas, láncela ahora. Este es el momento perfecto para lanzar dudas, porque fui muy rápido. ¿Dudas o se entendió el ejercicio? Porque ese silencio no lo sé. Lo entendí por mi parte. Tú habías estado en la tutoría anterior, Sí. por eso para ti fue un repaso. Renato, Aileen, Geraldine, Nicolás. Igual lo entendí. Sí, excelente. Sí, yo igual. Yo también. Sí, y Geraldine. Bueno, Geraldine no nos ha respondido, pero ojalá en la siguiente tutoría nos pueda responder para que esto se sienta como se sienta esa interacción. No que esto no es una grabación, esto es una tutoría, no es una clase. Acá la idea es que ustedes participen, intervengan, sean, incluso si quieren prender la cámara mejor, porque así yo puedo ver su rostro. Bien, entonces, es cierto que le expliqué alguna idea. Esa idea la expliqué, ¿por qué? Porque nos ayuda a entender un poquito más las cosas, ¿sí? ¿Y por qué la enseñamos de esa manera? Es como para ampliar la perspectiva, diría yo. Por eso intenté hacer los ejemplos de la física con la matemática. Eso a mí me ayudó muchísimo para ampliar mi perspectiva. Y ese es mi objetivo principal en la tutoría. Por eso yo amo hacer la tutoría. Y se me nota porque ando feliz. Me encanta porque no solamente es enseñar matemáticas, sino también enseñar una perspectiva, una forma de ver la vida, un conocimiento. Yo creo que esa es una de las cosas valiosas de este mundo, entonces por eso me gusta. La siguiente tutoría, lo bueno de esta es que como se repitió, entonces me dio paso para profundizar un poco más. Yo le había dicho, Mateo estuvo en la siguiente tutoría, yo les dije, me faltó un contenido, era justamente lo de relación. Entonces,
Espero que con estos conocimientos puedan leer el temario, ¿sí? Y lo puedan entender bien. Intenté abarcar la mayor cantidad de conocimiento posible, bien. Y la otra parte, que son de las clases 7 y las otras clases, me gustaría agregar un día más a la tutoría porque tengo que ver con otras secciones. Hasta el minuto, esa sección no se ha establecido porque tengo que incluir otras secciones a la que estoy haciendo. Me interesa que por favor me escriban ahora, me manden por WhatsApp, no, mejor dicho, tienen mi número, por favor, envíenme inmediatamente para tomar una lista, su nombre completo, su root, la carrera a la que pertenecen y la sección de álgebra. Bien, porque como voy a tomar más de una sección, me interesa saber la sección para yo poder ingresarlo al sistema. Es la forma de hacer asistencia. Entonces, por eso vamos a tomar asistencia al tiro. Bueno, mejor me lo dicen al tiro, me dan sus datos, porque esta es la parte burocrática que necesito hacer. Hay que escribirlo, po, ¿no? Sí, me la pueden mandar al WhatsApp. Todos tienen mi número de WhatsApp por el grupo, ¿cierto? Eso, mándenme por favor su nombre completo, su root, nombre completo, root, la carrera a la que pertenecen y la sección. Me interesa mucho la sección, si son 103, si son 101, si son 108, si son 1010, porque cuando yo le ingreso al sistema, me voy a su sección y me ingreso a la lista inmediatamente y me sale re fácil. Ya. Siguiente tutoría que vamos a tener va a ser el jueves. Hasta el minuto, esa tutoría tengo que agregar más secciones. El jueves a la 1, ¿todos pueden? ¿Jueves a la 1? Yo sí Yo puedo, sí pero ahora puedo. me tengo que salir porque tengo clase. Sí, sí. Yo también Así me que tengo que gracias por la salir, clase. así que me tengo, es más, ya empezó mi clase, así que me retiro, nos vemos. Ya, pero antes que se retiren, un último punto. El jueves vamos a hacer la tutoría a la 1 p.m., igual que hoy día, y vamos a ver la clase 7. Y esa es la otra sección. ¿Qué va a pasar? Que después vamos a estar nivelados entre la clase del martes y del jueves, pero la clase del martes vamos a ver materia nueva, que es la clase 7. ¿Vale? Eso. Eso, compañero. Nos estamos viendo en la siguiente tutoría. Espero que le haya sido útil y léanse el temario. Y estudien harto, mi gente. Así que eso. Un abrazo grande. Yo creo que estamos cerrando la tutoría. Vamos a cerrarla con luces. Y eso, que estén muy bien, mi gente. Un abrazo. Nos vemos el jueves. Vale, Cuídense. chao. Chao, gracias. Chao, chiquillos. Chao, que estén bien.